la bienvenida a Gerardo, al doctor Tiplone, escuchar a personas tan jóvenes que saben tanto y que les apasiona tanto el derecho. Así que bueno, no le vamos a dar más vueltas porque con esto ya hemos perdido bastante tiempo. Dejamos que comiences. Bueno, muchas gracias. Gracias por estar a quienes están presentes y por haber esperado estos minutos. La verdad que aunque venimos ya hace un tiempo dando clases virtuales, es la primera vez que me toca este tipo de encuentros, pero me parece interesante para seguir un poco conectados bueno, pensando lo que está sucediendo a la par que suceden los hechos, lo cual es una cosa bastante novedosa y que, bueno, me parecía motivante, así que agradezco realmente la invitación al Instituto del Joven Abogado en general y en particular a Sheila, que es con quien, bueno, he tenido más contacto. La verdad que, bueno, lo agradezco mucho, me parece genial todo este tipo de actividades y, bueno, espero que sea interesante. La propuesta básicamente que traigo es ofrecer algunos elementos para pensar lo que está sucediendo en relación a la emergencia sanitaria y, bueno, de esta pandemia, de las medidas de restricción y de aislamiento, etc. Enmarcar en aspectos teóricos e históricos constitucionales lo que significan algunas cuestiones en relación, obviamente, a la emergencia, que nos permitan tener un marco para discutir estas en particular. Me parecía interesante el sobre la emergencia en nuestro derecho. Nuevo paradigma sobre la emergencia y nuevo paradigmas también sobre otros temas referidos al derecho constitucional. Entonces, bueno, yo creo que eso era centralmente la propuesta. Expondré en unos minutos, más o menos alrededor, no me quiero exceder mucho de media hora, estoy ahí controlando el tiempo, y luego, bueno, ustedes pueden hacer preguntas a través del chat y bueno, conversamos un poco sobre estos temas y sobre inquietudes que tengan, y bueno, en la medida de lo posible podemos ir discutiendo alrededor de esto. Esta pandemia debería o es posible que se empiece a ser pensado de una manera distinta. Digamos, básicamente en el derecho a la salud, hasta el año 94, las discusiones básicas eran, en primer lugar, si existía ese derecho. ¿Por qué la Constitución hasta el año 94 eso no aparecía como un derecho constitucional? Entonces, bueno, básicamente estaba el argumento del artículo 33, etc. A partir del 94 ese derecho está expreso en el artículo 42 sobre los derechos de los consumidores y usuarios, pero en una cláusula bastante particular, ¿no? Pero, obviamente, con la jerarquización de distintos instrumentos internacionales, el derecho a la salud ya está perfectamente establecido en esos tratados internacionales. Entonces, los problemas del derecho a la salud básicamente pasaban por la justiciabilidad de los derechos, ¿no? En el marco de la discusión sobre la justiciabilidad de los derechos sociales en general, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué capacidad tiene el juez para ejercer un control sobre esos derechos y obligar al Estado a hacer o no hacer cosas en relación, sobre todo, dar prestaciones en relación al derecho a la salud? Entonces, básicamente, el derecho a la salud pensaba en esos términos, ¿no? Hay un precedente que se puede llegar a volver fundamental a partir de ahora, que, digamos, esto es falible, pero es posible que el presidente Friar, del año 2006, de la Corte Suprema de Justicia, pueda ser un punto de anclaje para futuros análisis sobre las consecuencias en materia de restricciones a los derechos en relación con la garantía del derecho a la salud. El caso Friar tiene que ver con el comercio exterior de carnes sobre entonces, bueno, la Corte Suprema falla la constitucionalidad de esas medidas que restringen la libertad de comercio y a su vez falla la imposibilidad de que el particular damnificado económicamente pueda
demandar una reparación del Estado. Entonces a mí me parece que en ese sentido ese fallo se puede llegar a un punto central. Pero hasta ahora teníamos eso en relación al derecho a la salud. Digamos, esos eran los parámetros de discusión del derecho a la salud. Hay un segundo punto que me gustaría tratar, que me parece importante en relación a la pandemia, que es el del poder disciplinario del Estado, ¿no? A partir sobre todo de la influencia que ha tenido, en especial, el filósofo francés Michel Foucault en el derecho, sobre todo por los análisis que han hecho algunos filósofos del derecho sobre Foucault, ha ingresado esta idea del poder disciplinario, ¿no? De la facultad que tiene, no el Estado específicamente, sino muchas agencias de poder que están diseminadas dentro de la sociedad, no exclusivamente el Estado, para controlar la vida de las personas. El Estado, por supuesto, ejerce un poder disciplinario, ¿no? Y esto, el derecho y los estudios del derecho dan cuenta y se ha trabajado largamente sobre esta cuestión. Sobre todo, se ha trabajado sobre la cuestión del poder disciplinario en el derecho penal. Digamos, esto es clarísimo, porque donde se ve el poder disciplinario de manera más evidente y fuerte es en la cárcel. Ahí, y el ejemplo de Foucault en Vigilar y Castigar de la prisión es lo más evidente, ¿no? Entonces, el poder disciplinario se ha trabajado alrededor de las instituciones totales, que son las instituciones que ocupan la vida totalmente de una persona, como puede ser la cárcel, o los hospitales psiquiátricos, o bien las instituciones de reclusión, de escuelas o lugares en donde se encuentran menores que que cometen delitos penales. Entonces, el poder disciplinario del Estado se trabajaba desde el derecho en estos puntos fundamentales, y esto se ha indagado bastante, sin duda alguna, y se sigue haciendo. Y también se ha trabajado en mucha menor medida dentro del derecho el poder disciplinario que tienen otras instituciones privadas, como puede ser el poder que ejerce, obviamente, la publicidad, medios de comunicación, etc. Entonces, eso lo trabajaba Foucault. Por eso digo, la influencia de Foucault en el derecho, bueno, trae esta problemática, ¿no? Del control sobre la vida que puede ejercer medios de comunicación, insisto, publicidad, etc. Entonces el derecho se enfrenta con esa cuestión, sobre todo alrededor de las problemáticas de la libertad de expresión, etc. Hasta ahora ese era el paradigma de estudio del poder disciplinario. Con las medidas de restricción que hemos vivido y que estamos viviendo todavía este año, se abre un grupo de problemas alrededor del poder disciplinario que son fenomenales. Digamos, espero que se entienda lo que voy a decir. Nuestra generación no había vivido de una manera tan evidente el poder de control que tiene el Estado sobre los individuos. O sea, no habíamos percibido hasta ahora la capacidad que tiene el Estado para digitar nuestras salidas de casa, los horarios en los que podemos transitar libremente, a quiénes podemos ver, a quiénes podemos visitar. No podíamos concebir hasta febrero de este año que el Estado pueda establecernos a quién podíamos ver y a quién no, y en qué horarios podíamos ver y en qué horarios no. Esto es una cosa que, sobre todo nuestra generación, no había sentido ese poder del Estado, digamos, no lo había vivenciado de esa manera. El poder del Estado lo percibimos claramente y se ve, se aprecia en ciertas figuras de poder, como son obviamente la policía, que nosotros vemos, su fuerza. Digamos, Agamben, un filósofo italiano, dice, el poder del Estado se manifiesta en el arma que exhibe el policía. Y lo perciben claramente aquellas personas y grupos de personas que son principalmente objeto de control por parte de la policía, ¿no? Entonces, esos grupos poblacionales, lamentablemente, sufren el poder del Estado de una manera muy evidente, ¿no? Y diariamente. Pero el común, digamos, el resto de la población, no habíamos sentido la fuerza del Estado para restringir nuestras
nuestras prácticas diarias, digamos, nuestra actividad diaria, nuestra vida. Y esto no es un juicio de valor sobre las restricciones, ni tampoco es un juicio de constitucionalidad sobre las restricciones. O sea, uno puede estar perfectamente de acuerdo con las restricciones y aún así tiene que notar que el poder del Estado para regular la vida ha sido como nunca antes lo había vivenciado nuestra generación. Esto es una cosa muy clara y evidente. Y cambia absolutamente el paradigma que nosotros podemos pensar sobre el poder disciplinario. Porque lo otro que dije del poder disciplinario, como la cárcel, las instituciones totales, nos parecen absolutamente ajenos para los que no formamos parte de los grupos que están en la cárcel o instituciones totales. Y el poder disciplinario de medios de comunicación, de la publicidad, nos parece demasiado abstracto. Digamos, tenemos que hacer un esfuerzo mental para comprender que esos mecanismos ejercen un control sobre nuestra vida. Digamos, para entender que nuestras pautas de consumo están guiadas por la publicidad, tenemos que hacer un esfuerzo mental. En cambio, si en lo que hemos vivido ahora en estos meses, estamos viviendo, no tenemos que hacer ningún esfuerzo mental para darnos cuenta que el Estado está regulando a quién vemos y a quién no, digamos, y está regulando en qué horas podemos salir a la calle y en qué horas no. Eso es una cosa muy fuerte y que es importante tenerla en cuenta. Insisto, esto no tiene nada que ver con un juicio de valor sobre lo que está sucediendo, sino que una cosa para tener en cuenta. El tercer punto que me gustaría, digamos, hacer notar el impacto que tiene en los estudios sobre el derecho y en un cambio de paradigma, por supuesto, que va a venir, jurisprudencial y de otras índoles, es claramente el de la emergencia, ¿no? El tema, las potestades de emergencia del Estado. La doctrina constitucional, básicamente, y todos los que hemos pasado por la carrera de Derecho, básicamente estudia los poderes de emergencia alrededor principalmente y obvio del estado de sitio. Porque es el único instituto de emergencia específico de nuestra Constitución Nacional. Entonces, y además, por la importancia que ha tenido el estado de sitio en nuestra vida, en nuestra historia constitucional, en nuestra historia nacional. El porcentaje de tiempo que hemos vivido bajo estado de sitio es muy alto, entonces impone que se estudie esta cuestión y se haya hecho un énfasis muy grande en esto, ¿no? No obstante, el estado de sitio, la última declaración de estado de sitio fue en el 2001, entonces vamos a cumplir 20 años sin estado de sitio, lo cual es una buena noticia, y es algo que antes no sucedía, no pasaba nunca 20 años sin estado de sitio. Pero era básicamente entonces ahí en donde se estudiaba. El estado de sitio es claramente una institución que tiene un origen en relación a las emergencias suscitadas por un contexto de guerra, digamos. El sitio de una ciudad es, aunque a veces se nos pase por alto, el sitio de una ciudad es una ciudad rodeada en la que ha perdido contacto con el resto de las ciudades del país. Ese es el sitio de una ciudad. Entonces, esta es una institución militar, producto de la Revolución Francesa, surge ahí el estado de sitio, y que tiene esa relación de origen con cuestiones bélicas, tanto exteriores como internas, digamos. Por eso las causales de estado de sitio es un ataque exterior o una conmoción interior. Y el estado de sitio, bueno, básicamente se ha ido decretando en relación a esto, real o ficticio, digamos, sea cierto o falso, siempre se ha decretado por una situación básicamente de conmoción interior, no de ataque exterior, salvo en el caso muy lejanísimo de la guerra con el Paraguay. Entonces se estudiaba la emergencia alrededor de esta institución. El otro punto en el que se estudiaba mucho las situaciones de emergencia en el derecho constitucional, pero que yo no voy a meterme en este momento, es el de, obviamente, las dictaduras militares. Claramente, en los capítulos dedicados a las situaciones de excepción en el derecho constitucional, las dictaduras militares ocupaban un punto importante. Pero lo vamos a dejar ahí, por lo menos por ahora, en stand-by. Lo que sí ocupó gran parte de la doctrina constitucional y también del derecho privado y del derecho administrativo y de otras ramas del derecho ha sido la emergencia económica. Eso es una cosa bastante clara, como las situaciones de emergencia pasaron a ser, el paradigma de la situación de emergencia en Argentina pasó a ser la emergencia económica. Y esto no es una cosa exclusivamente argentina en lo absoluto.
Esto es una cuestión que atraviesa las situaciones de excepción en todo el mundo occidental. Digamos, para decirlo directamente, las mismas instituciones pensadas para contextos de guerra en todos los países occidentales, europeos y Estados Unidos y América Latina, se empezaron a utilizar y a pensar para contextos de emergencia económica. A partir, sobre todo, de las 2 primeras décadas del siglo XX, que es donde aparece también en nuestro derecho constitucional la idea de leyes de emergencia y la constitucionalidad de esta creación jurisprudencial y doctrinaria que es el poder de policía de emergencia, que no existe en la Constitución, no está en el texto el poder de policía de emergencia. De hecho, hasta el 94 no estaba en el texto la idea de poder de policía así, digamos, en general. Entonces, las situaciones de emergencia de emergencia económica pasan a ser el paradigma de la emergencia, afrontadas con, como digo, con instituciones creadas para afrontar, valga la redundancia, situaciones militares, ¿no? Si uno revisa, por ejemplo, para hablar de un autor clásico del derecho constitucional, el capítulo dedicado por Ekmejian en el Tratado de Derecho Constitucional de Estado de Sitio, él dice específicamente, sin ningún problema, que la emergencia económica configura una situación de conmoción interior según los parámetros del artículo 23 de la Constitución, o sea, del Estado de Sitio. Y él lo dice, su pretensión es evitar que existan leyes de emergencia, porque para él son siempre inconstitucionales, cualquier otorgamiento de facultades legislativas al Poder Ejecutivo, sobre todo antes de la cláusula del artículo 76 de la delegación legislativa. Entonces, había que declarar el estado de sitio en el contexto de cualquier emergencia económica. Fíjense, permítanme que lea esta cita. Fíjense lo que voy a leer porque me parece interesante. Dice, asumo sin dudas la guía del gran ejército de nuestro pueblo para conducir un ataque disciplinado a nuestros problemas comunes. Estoy dispuesto a comandar, según mis deberes constitucionales, todas las medidas que requiere una nación golpeada en un mundo golpeado. Y me adelanto y leo esta parte. Le reclamo al Congreso de la Nación amplios poderes ejecutivos para emprender una guerra contra la emergencia, tan amplios como los poderes que me serían atribuidos si fuésemos invadidos por un enemigo externo. Poderes tan amplios como si fuésemos invadidos por un enemigo externo, como se me otorgarían si fuésemos invadidos por un enemigo externo. Esta es una cita del presidente de Estados Unidos en el año 34, Franklin Delano Roosevelt, contexto de la crisis del 29 y su programa del New Deal para salir adelante de esa crisis. El lenguaje es claramente bélico. De hecho, si a mí me leen esta cita, me dicen es Roosevelt, yo digo, bueno, claro, está hablando de la Segunda Guerra Mundial, que él era también el presidente. No, está hablando de la crisis económica. Entonces, ¿por qué quería aclarar esta cita? Para insistir en lo que dije recién. El cambio de paradigma de la emergencia en un contexto de cuestiones bélicas o en un contexto de cuestiones económicas no es una cosa exclusivamente argentina, una cuestión que se da a nivel occidental. Otro punto que, entonces, bueno, para resumir esta cuestión, no quiero que dejar pasar, lo que se ha estudiado hasta ahora en relación a las emergencias ha sido estado de sitio, dictaduras y emergencia económica. Ahora tenemos claramente un nuevo paradigma. De ahora en más, creo yo, y me parece que es muy probable que esto suceda, el estudio de la emergencia en el derecho constitucional va a empezar a estar referido a lo que estamos viviendo en la actualidad. Entonces, lo que estamos viviendo en la actualidad es sumamente importante porque va a marcar muy probablemente las construcciones jurisprudenciales que se transforman en definitiva en derecho para el futuro, ¿no? Este va a ser el nuevo paradigma de la emergencia, lo que estamos viendo.
Otro punto del derecho que se trataba, digamos, de una manera y que me parece que es posible que haya también un cambio acá, y que está muy relacionado con la emergencia, es la cuestión de el particularismo jurídico. Y explico qué me quiero referir con esto. La pretensión del derecho es, obviamente, desde la modernidad, claramente la pretensión es establecer un orden general de conductas anticipándose a las conductas futuras y que sea aplicado de manera igual para todos, ¿no? Entonces, el derecho se estructura a través de reglas universales. Reglas universales. Pretensión, si uno le pregunta, agarra a cualquier ciudadano, no digo abogado, sino cualquier ciudadano, y le pregunta, las reglas establecidas por el derecho estarían formuladas en universales, que fíjense, esta palabra, serían inderrotables, o sea, no admiten excepciones. La regla jurídica establecida en un código, en una ley, en la Constitución, bueno, se aplica de ahora en más para los casos similares. No admite, digamos, bastante rápida de lo que significa aplicar una norma, no admite derrotadores. Este concepto de derrotadores no existe, esa palabra en español es una traducción de defeaters que, bueno, aplicaría esto, excepcionar la norma. La norma general aplica igual para toda la pretensión del derecho. También nos invita a pensar la posibilidad de que haya al menos un caso en el que alguna norma general tenga una excepción, incluso no establecida en la norma. Porque el propio derecho establece excepciones para la aplicación de la norma. Digamos, en el derecho penal esto es evidente en las causas de justificación. Entonces, clarísimo, digamos, ahí tenemos la propia norma general establece las excepciones. Pero la pregunta que nos hacíamos antes de la pandemia, en todo el mundo, era si es posible pensar que las normas jurídicas generales que no tienen excepciones expresas en el derecho podrían tenerlas igualmente. Podrían haber excepciones a las normas generales y excepciones que sean toleradas por la comunidad jurídica del lugar, ¿no? Esta pregunta, que parecía bastante abstracta, ya no es tan abstracta, es bastante concreta. Ahora estamos en una situación muy concreta. Principios generales que los estudiamos para que sean aplicados siempre de esa manera, bueno, encuentran situaciones en las que quizás sea tolerado por la comunidad jurídica y política, por supuesto, por la comunidad en general, tolerado excepciones a esos principios, excepciones no establecidas en la ley, de nuevo, por las circunstancias del caso. Lo cual abre un grupo de problemas innumerables, por supuesto, ¿no? Porque siempre es el mismo problema sobre el que vamos a volver, abriendo una excepción como un dique, ¿no? Se abre una parte del dique y se rompe la valla, digamos, se rompe el dique y pasa cualquier cosa por esa excepción. Bueno, ese es el gran problema. Y la última cuestión que quería mencionar como posibilidad para pensar, que no me parece menor, pero me parece, quizás en relación con las anteriores, tal vez secundario, es la cuestión de los tipos penales en blanco. Digamos, yo al leer el decreto del aislamiento preventivo, social y obligatorio, recordé, y no sé ni siquiera si recordé, yo me parece que aprendí que existe la figura en el Código Penal del artículo 105. Digamos, lo confieso, que no salga de acá. Yo no recuerdo en Derecho Penal 2 haber estudiado esta figura penal. De hecho, me fui al código comentado y no hay ningún comentario al artículo 205 del Código Penal que establece una pena en el caso de incumplimiento de las reglamentaciones que establezca la autoridad para evitar la propagación de una epidemia. Eso dice más o menos el artículo 205 del Código Penal. En mi cabeza eso no estaba.
y obviamente acá hay un problema constitucional evidente que nosotros estudiábamos a partir de otros ejemplos, que es el de los tipos penales en blanco. Porque hay una remisión de la conducta típica a otra autoridad que va a emitir encima una norma de rango inferior. No en el caso de los decretos de necesidad de urgencia, porque en ese caso el rango es igual, pero los decretos de necesidad de urgencia nos pueden imponer tipos penales. Eso está en el 99, inciso 3. Y esto es una cuestión constitucional muy importante que me parece que es interesante resaltar. Digo, quien sea acusado por esta figura penal tiene una discusión constitucional muy fuerte. Porque esta figura, primero la constitucionalidad de los tipos penales en blanco en general, que eso ya es una discusión, y yo no recuerdo haber visto esta figura cuando estudiábamos el derecho, esta cuestión. Yo no soy penalista, igual lo aclaro, pero quizás los penalistas la tienen re claro a esta figura, yo no la recordaba. Pero por otra parte, está la constitucionalidad de la creación de las normas que en el futuro se pueden incumplir y por tanto haría incurrir en el 205 por un decreto de necesidad de urgencia, que no puede modificar, que no puede crear normas penales. Bueno, este es otro grupo de problemas que me parece van a cambiar la forma de estudiar, en este caso, los tipos penales. Entonces, como para redondear, teníamos derecho a la salud, emergencias, cómo se estudia la emergencia, cómo se estudia el poder disciplinario y la cuestión del particularismo, la posibilidad de haber excepciones a la aplicación del derecho. La pregunta es, entonces, lo que uno podría, para continuar pensando esto, ¿por qué no emergencias? ¿Por qué no excepciones al orden jurídico? ¿Por qué no? ¿Por qué alguien podría argumentar que no se puede establecer ninguna excepción, incluso en casos como el que estamos viviendo? Un caso que claramente reúne cualquier tipo de definición de lo que es una emergencia, a pesar de que no estaba en los libros de texto, porque revisando la doctrina constitucional sobre la materia, la posibilidad de una pandemia, de una epidemia, como causa para una situación de emergencia, no la encontré en el derecho constitucional argentino. Se encuentran desastres naturales, por ejemplo, pero no esto. Sí aparece en literatura sobre situaciones de emergencia anglosajona. Ahí sí es más sencillo encontrar, pero en Argentina yo no he encontrado. Entonces, ¿por qué, incluso en esta situación de emergencia, por qué no estaría uno en contra de esta cuestión? Bueno, básicamente hay dos argumentos fundamentales y un tercero que es sucedáneo. El primero es una perspectiva deontológica de lo que son los derechos. Una perspectiva kantiana que formula la idea de que ningún ser humano puede ser utilizado como medio para un fin. Entonces yo no puedo restringir los derechos de un ciudadano porque no lo puedo estar mediatizando para salvar a una comunidad, no importa qué bien queramos salvar. Esta discusión siempre apareció en contextos de emergencia en relación al terrorismo. Entonces, ¿podemos bajar un avión que va a impactar contra un edificio público al estilo Torre Gemela? No, no lo podemos bajar porque estaríamos usando como medio a los pasajeros de ese avión para evitar un fin. Entonces, Kant lo negaría. Bueno, acá lo mismo, digamos, no podemos restringir las libertades de las personas porque los estaríamos mediatizando para salvar a otras personas. Ese sería como el argumento básico de un liberalismo a la Kant, digamos, en términos muy drásticos, digamos. Y la segunda cuestión, la segunda gran cuestión, que tiene relación con la tercera, es la tentación del propio poder político de ampliarse, que es una cuestión evidente, probada históricamente, por supuesto. Este es
la idea de Ulises y la sirena, ¿no? Una cuestión que si hay estudiantes de Derecho Constitucional la han sentido, o quien conozca a John Elster, que escribió su libro alrededor de esta idea, digamos. Ulises se sentía atraído por las sirenas, acá las sirenas representarían el poder mayor, digamos, el poder sin límites, si se quiere, y entonces Ulises, para no sentirse atraído a la sirena, se ata al mástil del barco, y el mástil del barco sería la Constitución. Entonces no ampliamos, no hacemos poderes excepcionales porque sería como atraernos hacia las sirenas que nos lleva a la muerte, por supuesto. Esa es una alegoría de por qué no habilitaríamos excepciones, por esa tentación de las sirenas de ampliar el poder ilimitadamente. Y relacionado con esto, digamos, por la pretensión de invariabilidad del derecho. O sea, tenemos un compromiso, como decía recién, con la anticipación de lo que el orden jurídico me va a permitir o me va a prohibir. Y no queremos que eso cambie. Digamos. Básicamente no queremos que eso cambie porque queremos saber, anticiparnos cómo nos van a juzgar a nosotros. La pregunta que se hace una autora que me parece que ha desarrollado este tema de manera bastante interesante, la autora se llama Claire Lazar, es canadiense, aunque trabaja en Yale, en la Universidad en Estados Unidos. Ella dice básicamente que si podemos pensar una situación en la que estaríamos dispuestos a hacer una excepción a la norma general por situaciones concretas, entonces ya habilitamos a que estas posiciones que acabo de decir tengan excepciones, a que no sean argumentos totales, digamos, y que abarcan cualquier situación. Y por tanto ya nos invitan a pensar estas excepciones. Con ese marco es que deberíamos adentrarnos a analizar las restricciones del decreto de necesidad de urgencia y prolongado, digamos, a partir del 20 de marzo. Con el marco de que puede existir una situación de emergencia tan grande que habilite excepcionar las normas generales. Porque claramente lo que hemos vivido, sobre todo, digamos, nosotros hasta esta semana, aunque seguimos viviendo con muchas restricciones, fue mucho más fuerte hasta la semana pasada, y lo que todavía vive gran parte de la población, son las restricciones a los derechos, como dije al principio, más fuerte que hemos vivido en nuestra generación. Post dictadura, digamos, retorno de la democracia, nunca hubo una restricción tan extendida en el tiempo, ni tan amplia en el espacio, ni tan abarcadora en quienes la han tenido que soportar como esta. No es una cosa menor, digamos. Más allá del consenso evidente y genuino que hay, y sobre todo hubo en el comienzo, más allá de eso, no se nos puede escapar el nivel de restricción de los derechos. Entonces ya ahí entra un nuevo paradigma para el estudio de la emergencia. Digamos, básicamente, cuando yo releía en estos días para la charla el texto de Ekmejian y otros autores, yo decía, esto no nos sirve, digamos. O sea, se ha abierto una puerta para decir que esto está quedando viejo. Porque efectivamente acá no se configura la situación del estado de sitio, porque el estado de sitio reúne no solo la condición de un ataque exterior o conmoción interior, sino también el peligro de las autoridades y de la vigencia de la Constitución. Entonces no está en peligro las autoridades y la vigencia de la Constitución. No se reúnen los requisitos del estado de sitio, pero tampoco se reúnen los requisitos para hablar de una situación de normalidad en el que la vida y el goce de los derechos tenga que subsistir. Entonces estamos en una situación en la que el paradigma de la emergencia, que básicamente estudiaba la ampliación del poder ejecutivo para regular la economía y para meterse en la propiedad privada de ciertos individuos, empresas, etcétera, porque eso era lo que discutíamos básicamente, y a su vez las delegaciones legislativas, eso discutíamos. Ahora pasamos a discutir otra situación mucho más distinta. Y es una situación que, y acá viene otra característica, me parecía muy importante resaltar, es una situación decidida por el propio Poder Ejecutivo. Y esto no es una novedad argentina, esto no es una novedad argentina. No solo porque
no solamente en Argentina la decisión de la emergencia ha sido por el Poder Ejecutivo, sino porque la concentración de poderes en el Ejecutivo es un dato que proviene por lo menos de hace 100 años, desde la Primera Guerra Mundial, y no solo en Argentina, sino en todas las democracias occidentales. Pero lo que tiene que llamarnos la atención y ponernos a pensar es que la decisión sobre la situación de emergencia la tiene el mismo órgano que ejecuta las directivas y las medidas de emergencia. Y esto no es gratuito, claramente. Es decir, si uno quiere contestar rápidamente, ¿quién tiene que decidir la emergencia? Y bueno, es el Poder Legislativo. Así está establecido para el estado de sitio, para la intervención federal, etc. Y la ejecuta a las acciones para paliar la situación de emergencia del Poder Ejecutivo. Pero en esta pandemia y en este nuevo paradigma de la emergencia, eso ya no es así. Fíjense que las emergencias económicas hay también una delegación del legislativo, o sea, hay una acción del legislativo otorgándole en leyes de emergencia facultades extraordinarias al Poder Ejecutivo. Acá no. Acá es por un decreto de necesidad de urgencia. O sea, es una norma constitucional. El decreto de necesidad de urgencia está ahí en la Constitución para ser usado. Se constitucionalizó por algo. Eso ya voy a volver sobre eso en un ratito, sobre el final. Pero no se nos puede escapar que es el propio Ejecutivo el que decide cuándo hay una emergencia y cuándo no. Es el propio Ejecutivo el que va a decidir cuándo se termina esto. Y es el propio Ejecutivo el que luego de decidir va a establecer las medidas y las va a ejecutar. Entonces, el propio que declara la emergencia y que decide cuándo termina es el que ejecuta las medidas. Esto es obvio, pero no es gratis. Es un nuevo paradigma también en este sentido de la emergencia. Este nuevo paradigma nos obliga a pensar algo que también estaba siendo pasado por alto en el derecho constitucional y en general en el derecho, que no se habla en el derecho, es una cosa que se ha delegado a la ciencia política, que son las condiciones personales de quienes ejercen el poder. Digamos, como tenemos un compromiso democrático y las autoridades políticas son elegidas democráticamente y la legitimidad de las autoridades políticas es por el voto, perfecto, en buena hora siempre tiene que ser así, nos hemos olvidado de las condiciones políticas, de las condiciones personales, perdón, tanto, digamos, de capacidad en todos los aspectos para el ejercicio del poder. Y las hemos delegado, bueno, justamente por lo que digo recién, porque la legitimidad es democrática y porque consideramos muy ingenuamente que esta idea del gobierno de la ley, muy mal interpretada de Aristóteles, muy mal interpretada, no es que esté mal interpretada, desconocida totalmente, que gobiernan las leyes y no los seres humanos. Y la verdad es que gobiernan los seres humanos, con las leyes como marco, pero gobiernan los seres humanos. Rosler, en el libro Razones Públicas, sobre el republicanismo, un libro altísimamente recomendable, lo dice. Las propias normas jurídicas, que obviamente con un lenguaje que permite interpretación, en donde hay con preceptos difusos, conflictos de facultades, de a quién le toca qué en el ejercicio del poder, en una constitución sobre todo, permite un margen de discreción enorme de los poderes públicos, enorme de las personas. Y no va a solucionar esta cuestión una nueva ley sobre un asunto en particular. Hay una serie de cuestiones dentro de la administración del Estado y sobre todo del Poder Ejecutivo que ninguna ley va a poder regular. Y estas son las cuestiones que tienen que ver con el secreto, o sea, todo lo que tenga que ver con los secretos dentro del Poder Ejecutivo, que son muchos, todos los asuntos, imaginen, de seguridad nacional, de agencias de inteligencia. Eso, la pretensión de regulación está perfecto, digamos, pero llega un momento en que tiene un límite. Tiene un límite también las facultades dentro de el control, digamos, de facultades del uso de fuerzas de seguridad y fuerzas armadas. Lo podemos controlar por ley, pero no totalmente. Y esto, situaciones de emergencia. Podemos pretender una nueva ley para que en la futura pandemia las cuestiones estén más claras antes de que venga la pandemia, pero lo que sucede son dos cosas. Primero, que no vamos a poder aclarar todo, y segundo, que va a venir otro tipo de emergencia que no va a ser una pandemia, y que más, ni siquiera sabemos qué va a ser. Y vamos a tener el mismo problema. Entonces, la única forma
de más o menos tener asegurado un poco son las condiciones personales. Y a pesar de que tengamos esa clara convicción democrática de la legitimidad por el voto y que tengamos esa clara convicción del Estado de Derecho como la mejor forma de regularnos, no nos parece intrascendente quien gobierna. Porque si nos pareciera intrascendente quien gobierna, entonces lo elegiríamos por sorteo. Si nos parece trascendente las condiciones personales. Pero por alguna razón eso queda fuera totalmente del estudio del derecho. No nos importa. Y eso es una cuestión que quizás esta pandemia nos invite de nuevo a repensar, a volver sobre esto, a volver sobre las condiciones personales, como lo hacía Max Weber, como lo hacían los juristas de hace 100 años. Ese me parece un punto a reflexionar. No tengo bien claro cómo, eso lo quiero aclarar, no tengo bien claro cómo, quizás justamente por este déficit de formación que tenemos en este sentido, pero lo que sí tengo claro es que en esto hay que volver, hay que volver a pensar. Finalmente dije una cuestión sobre el decreto de necesidad de urgencia y ya voy cerrando, ya vamos a cumplir los 40 minutos que me prometí cerrar ahí. Las medidas fueron tomadas por un decreto de necesidad de urgencia y esto me parece un punto que es un dato sumamente positivo, me parece a mí, para el desarrollo del derecho constitucional en el futuro. Es enorme la literatura constitucional alrededor de los abusos de los decretos de necesidad de urgencia. Bien, clarísimo. Y esto es así, digamos. Se utilizan decretos de necesidad de urgencia para reformar la ley de ministerios y a nadie le importa. Asume un presidente decreto de necesidad de urgencia para reformar la ley de ministerios, crear o borrar o añadir o suprimir o transformar funciones de la ley de ministerios. Y así para otras cosas. Pongo ese ejemplo porque me parece el más evidente. Este ejemplo de la pandemia, si fuese muy así, si quisiera dar un titular, diría que es el único ejemplo que tenemos, pero no es el único. Pero quizás sea uno de los pocos ejemplos en que los decretos de necesidad de urgencia funcionan como deberían funcionar. O sea, para esto están los decretos de necesidad de urgencia. Y ojalá que ahora con esta excepción podamos probar cuál es la regla. Porque el 99, inciso 3, dice bastante claro que los decretos de necesidad de urgencia se dictan en los casos en que no se puedan seguir los trámites legislativos, como sucedió en marzo de este año. Que no se podían seguir los trámites legislativos, pero se necesitaba una medida expedita, urgente, rápida, inmediata. No se podía esperar. Esta autora que les nombré recién es fantástico porque en un párrafo dice justamente esto. Y lo dice para una pandemia, un libro del año 2009. Dice, en el caso de una pandemia, la ciudadanía no puede esperar un debate bicameral para tomar medidas. Las medidas se tienen que tomar. Ella lo dice en el contexto de Estados Unidos, donde los decretos de necesidad de urgencia no existen. Por tanto, básicamente lo que está diciendo es el Poder Ejecutivo que empieza a dictar medidas legislativas, aunque el Congreso no pueda funcionar, porque si no, la pandemia se va a propagar. Bueno, nosotros tenemos los decretos de necesidad de urgencia, o sea, tenemos la institución. Pero a mí lo que me gustaría decir con respecto a esto es que la utilización tan clara de los decretos de necesidad de urgencia en este caso, porque no se podían seguir los trámites legislativos, nos tiene que marcar cuál es la regla. Es decir, en los otros casos no se usan, digamos. En otros casos no están hechos para los otros casos. Y acá es interesante porque la excepción prueba la regla. Parece paradójico, pero es así. ¿Cómo yo sé cuál es la regla realmente cuando veo la excepción? Los decretos de necesidad de urgencia son una excepción, por supuesto, a las facultades legislativas del Ejecutivo. El Ejecutivo no tiene facultades legislativas, salvo en la delegación legislativa y en el decreto de necesidad de urgencia. Bueno, pero ¿cuándo se configura una situación de DNU? Entonces uno ve los libros y dice ejemplos, por ejemplo, en el caso de una catástrofe natural o de una guerra, y hay libros, estaba revisando un libro de un autor norteamericano, Sanford Levison, después del 11 de septiembre, decía, bueno, en el caso, supongamos que se bombardee el Congreso y mueran todos los legisladores adentro. Ese caso así de laboratorio, como se llama, se manejaba. Ahora hay uno muy concreto y muy específico, digamos. No se puede reunir el Congreso.
esta es la regla del DNU. Este es el dato positivo, si se quiere. Esta es la regla del DNU. Cuando el Congreso está en sesiones, el DNU no va. Más allá de que la decisión que quiera tomar el presidente, el Congreso no la vaya a aprobar porque no tiene las mayorías. No va. O aunque el Congreso esté en receso. No va el DNU aunque el Congreso esté en receso. Hay que convocarlo a sesión. Salvo el carácter de urgencia, por supuesto. Y acá tenemos un ejemplo evidente de urgencia. Entonces ese quizás sea un dato positivo. Como para cerrar, y paso a leer si tienen algún comentario, alguna pregunta, lo que yo quería mostrar básicamente entonces es cómo puede llegar a cambiar la idea cómo afrontamos las emergencias en el derecho constitucional. Un cambio de paradigma que supone un cambio de la razón de la urgencia, digamos ya no solamente económica o una cuestión militar que para nosotros ha quedado un poco lejos la posibilidad de esto. No digo que no pueda suceder, pero ha quedado lejos. También ha quedado lejos la posibilidad de, no ha quedado lejos la posibilidad, sino ha quedado lejos los ejemplos de conmociones interiores reales. Y nos quedaba la emergencia económica como paradigma del estudio de la emergencia. Bueno, ahora agregamos las posibilidades de la emergencia sanitaria. Una cosa, perdón, que no me quiero olvidar. Yo dije lo del derecho a la salud, me olvidé de aclarar que nuestra Constitución provincial lo tenía desde el 86, y no solo que tiene garantizado el derecho a la salud en el artículo 86, sino que en el artículo 61 de la Constitución del 86, sino que en ese artículo 61 de la Constitución del 86 establece un deber ciudadano de la sociedad, del Estado y de todos los individuos de garantizar el derecho a la salud. Ese deber ciudadano, que al menos yo no he visto que haya sido citado, y yo creo que legitima bastante los sacrificios individuales para garantizar el derecho a la salud, al menos en la provincia de San Juan. Me parece interesante y me parece interesante también la omisión. Yo creo que es una omisión generalizada. Digamos, de la Constitución provincial no sabemos nada, o sabemos muy poco. Y esto me parece también otra cuestión, pero es al margen. Entonces, bueno, me parece que es una nueva forma de pensar esto a partir de una nueva emergencia como es la emergencia sanitaria, con poderes que no habíamos notado que tenía el Estado, de regular, de disciplinar nuestras vidas. No habíamos notado ese poder. Y durante estos 80 días hemos vivido la manera más fuerte que tiene el Estado de disciplinar nuestras horas de vida. Una cosa que si uno lo piensa, en esta situación uno dice, bueno, perfecto, sí, pero ojo, ese poder de disciplinario ahora está aplicado acá, pero es un poder muy fuerte y que nos tiene que mantener atentos, claramente. Segunda cuestión. Y tercera cuestión que me gustaría señalar es la de las condiciones personales, como un incentivo a empezar a reflexionar sobre esto desde el derecho, ¿no? De las condiciones personales. Entonces esas serían para mí las tres cuestiones que me gustaría dejar, y ya con 45 minutos terminados, me gustaría saber si hay opiniones. Ahí vi que han escrito en el chat. Si no, Sheila, si vos me lo mandás por WhatsApp, a ver, me lo has mandado por ahí, los voy a leer por acá por WhatsApp, en la compu. Con respecto al paradigma de los DNU, bueno, acá la pregunta de Patricia, con respecto al paradigma del DNU que decide el Poder Ejecutivo, entonces es inconstitucional porque el Poder Legislativo es quien tiene que dictar las leyes. No, justamente lo contrario. Lo que yo digo es que el decreto de necesidad de urgencia que estableció el aislamiento es el paradigma de cuándo es un decreto de necesidad y urgencia constitucional. Digamos, este es el ejemplo de cuándo deben ser constitucionales los decretos de necesidad de urgencia, y no los otros, los que se dictan asiduamente, los que nos ocupan tanto tiempo. El hecho de decretos de necesidad de urgencia dictados porque no tengo las mayorías en el Congreso, entonces lo quiero hacer rápido y argumento una emergencia. Eso ha banalizado el instituto. No fue creado para eso el decreto de necesidad de urgencia. Lo que yo digo es que con esta emergencia en particular, esta excepción nos está mostrando cuál es la regla.
Bueno, gracias Laura por eso. Bueno, es un comentario. Gracias Laura por el comentario, sinceramente. A ver si puedo ver el chat. Les comento que estoy usando el celular, por eso no es tan fácil. Bien. Sí, Gerardo, igual te hemos transmitido lo que estaba en el chat, es lo que te hemos transmitido ahí al Perfecto. WhatsApp. Buenísimo. Buenísimo. Bueno, Bueno, no sé chicos, si alguno tiene alguna otra pregunta para el doctor. Podemos esperar momento unos apropiado. minutos a que escriban. Es un tema que tiene muchos temas, pero que bueno, que tampoco quería ahondar, digamos, 3 horas. Gracias de nuevo a quienes han asistido realmente. Acá, a ver, te transmito una al WhatsApp, Gerardo. Dale. Sí, vi que escribieron, si me la podés mandar, genial. Si querés te lo leo. Dale. Porque, aclarando a la doctora Patricia, que es la que había realizado la primera pregunta, es que, dice, mi pregunta era, ¿por qué no encuentro excepciones en la emergencia sanitaria tan disciplinaria? En otras emergencias sanitarias, digamos. Esa sería, si no entiendo mal, porque, digamos, las excepciones al goce de los derechos que se han establecido ahora son tan fuertes que la regla se ha transformado en excepción. Digamos, ha sido tal el nivel de restricción al derecho que se ha invertido la regla y la excepción. La regla ha sido durante estos meses que no gozamos del derecho a circular, a ejercer industria lícita, comercial, a entrar y salir del país, a trabajar, a profesar el culto, etcétera. No gozamos de esos derechos, salvo las excepciones establecidas en el decreto. Entonces, el nivel de control es a la inversa, digamos. En otros casos no ha habido este nivel porque claramente no ha habido una situación así como ahora, digamos. Ahí te leo. Sí, un mensaje que escribía uno de los... Sí, totalmente. A veces los temas abren tantas puertas que es difícil, digamos, formular algo en concreto. Ricardo, gracias por la observación. Es así. Cada uno de los puntos que he marcado seguramente ameritaban un abordaje más fuerte, sin duda. Pero bueno, no, para terminar con lo que dice Patricia, eso, digamos, y no han habido otras de este nivel de restricciones, bueno, en gran medida porque no ha habido otra situación como esta, ¿no? Ahí me transmitiste de Tamara. Bueno, sí, gracias, Tamara. Jorge Videla pregunta, ¿cuál sería el instituto adecuado para esta situación particular según tu opinión? No, yo creo, digamos, lo que dije recién, creo, quizás no me expresé adecuadamente, pero insisto, el decreto de necesidad de urgencia es el instituto adecuado para esta situación. O sea, lo fue el 20 de marzo y lo sigue siendo, ya no tanto porque ya se han habilitado sesiones virtuales del Congreso. Pero en su momento, claramente el decreto de necesidad de urgencia era el instituto adecuado, digamos, es constitucional. Lo que sucede con esto no me parece a mí tan discutible, puede ser discutible, por supuesto, pero no me arriesgaría a omitir la discusión sobre la constitucionalidad del DNU en sus aspectos formales, porque claramente el decreto de necesidad de urgencia está cumpliendo con el hecho de que se está dictando exclusivamente en el caso en que el Congreso no pueda seguir los trámites legislativos. Me parece eso evidente y a su vez se necesita una medida urgente. Lo que en todo caso va a habilitarse la discusión y va a ser enorme jurisprudencialmente, doctrinariamente, va a ser los límites de las restricciones en relación con la razonabilidad de las restricciones, ¿no? O sea, que este sería la cuestión del artículo 28 de la Constitución. ¿Hasta qué punto se pueden reglamentar los derechos, se pueden restringir? Y bueno, por supuesto, en ese sentido va a ser claramente una materia muy debatida, porque
el nivel de restricción siempre está asociado con el fin de interés mayor que se quiere garantizar, la no existencia de otros medios, bueno, y etcétera, lo que ya sabemos del test de razonabilidad. Y obviamente hay que tener una mirada bastante diferente para con las restricciones a los derechos para que las admitan. Yo las puedo admitir, digamos. Pero en esto sucede una cuestión que voy a meter un dato de lo que ha desarrollado la literatura más bien política y sociológica sobre las situaciones de emergencia. En las situaciones de emergencia es muy común un ciclo, digamos. En el momento de la emergencia se le reclama principalmente al Poder Ejecutivo que actúe. En los ejemplos de emergencia, sobre todo por cuestiones de seguridad militares, etcétera, o de conmoción interior, se reclama un ejecutivo fuerte que actúe rápidamente y que actúe con medidas drásticas que no tomaría en tiempos normales. Y esto es un reclamo de la propia ciudadanía. Una vez que las medidas drásticas se toman y los derechos se restringen, empiezan los resquemores, sobre todo cuando la situación excepcional empieza a pasar y aparece y restablece la normalidad. Cuando se restablece la normalidad, ya las restricciones a los derechos no nos gustan, nos quedan las consecuencias, pero nos olvidamos de la causa. O sea, nos olvidamos de la situación de excepción y solamente nos quedan las consecuencias. Para ser más evidentes ahora, nos va a quedar la crisis económica y nos vamos a ir olvidando de las razones por las que se restringió el ejercicio del comercio. Y entonces ahí va a aparecer el reclamo hacia el mismo poder que tomó las decisiones por las decisiones que tomó. Esto es un ciclo que está bastante estudiado, se estudió muchísimo en Estados Unidos alrededor de la guerra contra el terrorismo. Digamos, después del 11 de septiembre del 2001, se le pedía al gobierno y al presidente específicamente Bush que tomara medidas drásticas, las tomó, fue a 2 guerras internacionales, restringió de una manera impensada las garantías penales para ciudadanos extranjeros e incluso ciudadanos norteamericanos que tengan origen árabe, porque podían ser detenidos sin orden judicial. Estableció comisiones militares, creó centros de detenidos en Guantánamo y también en Abu Ghraib. O sea, un conjunto de medidas de excepción que fueron toleradas en un principio y que después fueron cayendo una a una porque el hartazgo de la gente frente a eso, más el olvido de la situación que las había generado, lo hizo, digamos. Entonces, a partir sobre todo del 2007, 2008, la misma Corte Suprema empieza a declarar inconstitucionalidades, cosa que no se había animado en un principio. Entonces, ese ciclo se da. A mí me cuesta pensar que no se vaya a dar ahora, pero esto no es hacer futurología, es conocer un poco lo que ha sucedido en otros casos y tratar de pensar qué puede pasar. No digo que vaya a pasar, pero probablemente pase. Entonces, una vez que la cuestión se normalice, lo que nos va a quedar va a ser las consecuencias, pero un olvido sobre las causas, y entonces ahí va a venir de nuevo las impugnaciones a eso. Y doy un ejemplo más que me parece lo más aleccionador de todo. Churchill perdió las elecciones después de ganar la Segunda Guerra Mundial. Creo que con eso queda todo clarísimo. O sea, las restricciones que se establecieron alrededor de esa verdadera emergencia, mucho más que en el caso de Bush, hicieron que el primer ministro que había llevado que había logrado la resistencia de Gran Bretaña frente a Alemania y en conjunto con los otros aliados, la derrota de Alemania, perdiera las elecciones. Una cosa que es impensable. La perdió en julio del 45. La guerra terminó en mayo. Me encantó la alegoría de Ulises. Bueno, Ulises es un libro, el libro que cité de John Elster, Ulises y las sirenas, no está traducido al español hasta lo que yo sé. Sin embargo, está muy citado y trabajado y criticado en muchos textos de Roberto Gargarella. Él ha trabajado bastante sobre esto y lo critica en gran medida por una cuestión que me parece bastante interesante, que es que las ataduras al mástil que hace Ulises, que sería nuestra constitución, que nos impide ir hacia las sirenas, no son ataduras que nos hayamos hecho nosotros mismos, sino son ataduras que hizo quienes hicieron la Constitución hace 160, 170, más la reforma del 94, etc.
pero digamos, una forma de decir que las ataduras son previas a nuestra propia voluntad. Y esta es otra tensión que no hemos trabajado, pero que es una tensión bastante evidente en situaciones de emergencia, que es las limitaciones constitucionales que tenemos frente a situaciones de emergencia versus la voluntad democrática actual de salir de esa situación de emergencia que no estuvo planificada. Pero estamos atados por normas que hicieron otros que ya están muertos, básicamente. Y tenemos un compromiso por respetar las normas de los muertos. Digo de los muertos porque hago alusión a una frase de Thomas Paine que decía, no quiero que me gobiernen los muertos, quiero gobernarme yo mismo. El gobierno de los muertos sería que la Constitución nos está atando. Thomas Paine decía, la Constitución tiene que ser reformada periódicamente en cada generación, porque básicamente es la voluntad democrática. Una cuestión muy controvertida porque justamente la Constitución está hecha para que dure mucho tiempo. No importa, el punto del argumento sería en contra de la idea de Ulises y la sirena. O sea, que no nos ate algo que ha sido sancionado tanto tiempo, sobre todo cuando estamos en una situación excepcional. Y aprovecho para decir una cuestión más. El problema de la excepción y el temor a la excepción básicamente se da por el temor a que la excepción se vuelva permanente. Y esto es un punto que me parece fundamental tener en cuenta. O sea, si terminada la pandemia seguimos pensando que se pueden hacer este tipo de restricciones por decreto de necesidad de urgencia, aunque el gobierno, el Congreso esté funcionando, o pensamos en general que incluso el Congreso pueda hacer este tipo de restricciones por cualquier otra razón, bueno, obviamente la emergencia se ha transformado en regla y eso es un problema gravísimo. Gravísimo. Pero digo, podemos pensar la excepción y podemos pensar también que esa excepción va a terminar. Si no, ahí sí que se acabó el Estado de Derecho. Pero no se acaba el Estado de Derecho porque existe una excepción temporal. No se acaba el Estado de Derecho y esa es una cuestión fundamental para pensar, porque esa es la tradición republicana que nos ha informado a nosotros nuestra Constitución. La tradición republicana tiene, recepta en sus pensadores estas posibilidades, que son peligrosas, porque lo son, y que nos obligan a estar muy atentos. Nos obliga a estar muy atentos. Por lo que ya dije, no quiero repetir sobre el poder que tiene el Estado tan fuerte. Pero que no significa inmediatamente una destrucción del Estado de Derecho. No, no es así. Nunca lo fue así. Nunca fue así en ningún pensador republicano de los cuales nosotros nos embebemos. Montesquieu lo pensaba así, Rousseau lo pensaba así, John Locke lo pensaba así, Alberdi lo pensaba así. Bien. Bueno, si me has pasado, Edam, todos los mensajes, porque veo que, sí. Bueno, buenísimo. Bueno, no sé si hay otra intervención y si no, bueno, manejalo vos como quieras. Bueno, no veo que los chicos no han hecho más consultas. La verdad que es una temática interesante, ¿no? Y por ahí, en esta vorágine uno no se para a reflexionar y a formar una opinión o siquiera pensar cuál es el punto de vista de cada uno acerca de estas temáticas. Viste que uno por ahí escucha, no, y constitucional, no constitucional, pero la verdad que desatiende por ahí el punto de análisis. Te agradezco. Sí, yo creo que ahí, sí, dale, perdón, perdón. una sola cosita, me parece que, Sí, no hay problema. perdón, y te dejo, es que, bueno, ya me hicieron hablar. No hay problema. No, básicamente, lo que decís vos me parece muy interesante. Cuando uno va a reflexionar sobre la constitucionalidad o no, no puede ser una cuestión opinativa, así, para mí sí, para vos no, y se acabó según la bandera política que tengamos. Eso es muy importante que tratar de hacer un poco más, un mayor esfuerzo. Por eso yo agradezco la invitación. Y ahora sí, te dejo y no hablo. Bien. No, bueno, en definitiva, agradecerte por la disertación, por la charla. Como tengo una temática bastante interesante, un enfoque bastante interesante y por supuesto, por lo menos en lo personal, me llevo la cabeza pensando, digo, bueno, che, y como decís vos, la precaución de tomarme por ahí quizás más el tiempo y analizar un poco más en frío las medidas que conllevan toda esta pandemia. Acá Enrique también agradece. Sí, veo. Gracias a usted. Así que, bueno, agradecerte nuevamente. Para nosotros es un honor, como te decía al principio de la charla, inspirador ver personas
tan jóvenes como vos, con este nivel de pasión y este nivel académico, así que de parte del instituto y de todos los participantes, gracias y bueno, esperemos encontrarnos pronto en alguna otra temática. Sí, totalmente. Gracias a ustedes y esperemos que la próxima sea presencial. Sí, por supuesto. Bueno, chicos. Bueno, gracias a quienes han asistido. Genial. Bueno, chicos, me parece que ahí, bueno, Estela también te manda saludos, Sheila te agradece. En definitiva, damos por finalizada la charla de tener la grabación y bueno, será hasta la próxima. Saludos. Adiós.